Si usted es una persona que se enoja fácilmente, que en ocasiones se irrita fácilmente y explota y tal vez dice cosas que después se arrepiente, pues usted es una persona normal. Porque esta lucha la tenemos todos los seres humanos. Así que esto también el Señor quiere tratar con nosotros e instruirnos con su palabra. Hay un ejemplo. Todos conocemos al famoso personaje de las historias cómicas, el Hulk, el hombre increíble. Ese hombre sufrió alguna situación. Su padre, dice la historia, dice la tira cómica, que inyecta en él algunas toxinas que provocarían en el futuro que cuando él se exasperara o se enojara, él se transformara de una manera muy peligrosa y se convirtiera en un destructor. La historia cuenta de que hasta que conoce un amor tierno, ¿verdad?, de una mujer, él puede controlarse y puede dominar esa furia. Pues yo quiero decirte que esto ejemplifica lo que Cristo Jesús ha venido a hacer en nuestras vidas. Hace más de 2000 años Él derramó su sangre y nosotros a través de la fe en Jesús podemos ser libres de esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos a raíz de que el hombre falló en el huerto del Edén. Todo mundo puede vencer esta emoción, esta situación con la ayuda de Jesús. Así que hay esperanza para poder ser libres de la furia, del enojo, de la rabia. Así que ¿cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Acompáñenme por favor a Proverbios 29:11. Proverbios 29:11, por favor. Dice la palabra de Dios: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Los proverbios siempre hacen una diferencia entre los necios y los sabios. Y me llama mucho la atención porque gran parte de este libro de sabiduría que Dios nos ha provisto, el libro de Proverbios, hace esta comparativa. Los necios y los sabios. Los necios son las personas que aún en su necesidad mantienen una necedad, un pensamiento equivocado de pensar en las diferentes áreas de la vida. Que aún en la necesidad no abrazan el consejo de Dios. Esta es la diferencia de ser necio a ser sabio. Pero el sabio abraza la palabra de Dios y es instruido para aplicarla en las diferentes áreas de la vida. El enojo, la ira, la hostilidad son emociones que casi siempre arrasan con otras víctimas, además del que está airado. El enojo es un problema, digamos, universal, internacional. Todo ser humano batalla con el enojo. No importa qué trabajo tengas, no importa qué cultura tengas, todo mundo, todo ser humano batalla con esta emoción, con controlar esta emoción. Pero hay un remedio y hay una solución. Y Cristo Jesús nos la da. Ahora yo quiero hablarte de las causas posibles por lo cual muchas veces estamos enojados. Y número uno, yo quiero decirte que muchas veces estamos enojados por el pecado. ¿Por qué? Porque nos enojamos con el pecado de los demás. Incluso nos enojamos con nuestro propio pecado y estamos enojados con nosotros mismos porque hemos hecho promesas a Dios y las hemos quebrantado. Entonces nos sentimos enojados con nosotros mismos. De repente el esposo ve que la esposa no está cumpliendo con lo que ella había prometido o viceversa, y hay enojo en la familia. Hay enojo en los hijos de ver el comportamiento que trae esa irritación en ellos, ¿verdad? En sus padres, y comienza a haber enojo en la familia. Todo esto puede provocar enojo. También puede provocar enojo haber sido rechazados o traicionados en un momento de nuestra vida. Desde la niñez algunas personas sufrieron la herida del rechazo y como consecuencia ha habido dentro de ellas odio y hostilidad toda su vida. Es algo interesante que experimentar rechazo en nuestras vidas o traición de alguien
donde habíamos depositado nuestra confianza, puede provocar un sentimiento de enojo. Y es por eso que esta mañana el Señor quiere tratar en nuestras vidas en esta área. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrían ríos de agua viva. Y muchas veces de nuestro interior no está corriendo agua viva. Entonces es algo que el Señor quiere tratar. No solamente se trata de un tema práctico para la vida, se trata de un tema espiritual. Otra causa por la cual estamos enojados muchas veces son las envidias y los celos. Estoy enojado porque me frustra no tener o no hacer las cosas como otras personas. Las frustraciones de la vida. Yo quiero decirte que va a haber muchas contrariedades en la vida. Muchas veces las cosas no van a salir como nosotros esperábamos. La frustración sucede cuando el avance hacia el logro de una meta se ve bloqueado o interrumpido. Otra causa por la cual muchas veces estamos enojados, frustrados, a punto de explotar, es por la falta de propósito en la vida. Cuando una persona no sabe por qué está aquí en esta vida, será una persona frustrada y fácilmente se va a enojar. El sarcasmo es una manera en la que se puede disfrazar la amargura y el enojo hacia situaciones que están fuera de nuestro control. Ponemos una careta muchas veces de sarcasmo, pero la realidad es que estamos enojados en nuestro interior. La frustración nos lleva al aislamiento, y en el aislamiento no solamente vienen sentimientos de soledad, también vienen cuestionamientos acerca de nuestra identidad. Cuando una persona frustrada se aísla de su familia en la fe, entonces comienza a dudar aún de su identidad en Cristo Jesús. Ha habido frustración muchas veces en el pueblo de Cristo por desconocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, a dónde vamos después de esta vida. La Biblia lo contesta. Pero por descuido de la búsqueda de Dios viene toda esta lucha emocional en nuestro interior. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la ira, del odio no controlado, no dominado? Yo quiero decirte principalmente que hay consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Según los estudios médicos, físicamente, los individuos que guardan hostilidad y enojo contra otros son 5 veces más propensos a morir de enfermedades del corazón y 6 veces más propensos a morir prematuramente. Wow. Los científicos también creen que la ira aumenta el nivel de las hormonas, las cuales a su vez causan endurecimiento de las arterias. La ira reprimida o fuera de control puede causar los siguientes síntomas físicos: descargas de azúcar en la sangre, alta presión arterial, ritmo cardíaco acelerado, úlceras gástricas y mucho más. Entonces hay consecuencias físicas de la ira que guardamos. Y también hay consecuencias emocionales en nuestras relaciones interpersonales. Dice Eclesiastés capítulo 7 verso 9, acompáñame. No te apresures en tu espíritu a enojarte, dice. No te apresures, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Cuando estamos enojados tomamos malas decisiones. Y nuestros seres más cercanos, nuestros seres queridos, son los que llevan esta situación sobre ellos. Ataque a otros, atacamos a otros cuando estamos enojados. A menudo tenemos la tendencia humana de echarle la culpa a otras personas que son inocentes de nuestra frustración, de nuestro enojo, de nuestra ira. Tendemos a ofender, de manera que decimos palabras tan hirientes que cuando las hemos dicho y pasa ese momento, nos arrepentimos tanto y cargamos una culpa porque dijimos algo que ofendió.
Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Sabes cómo hay responsabilidad en nosotros para tener un buen ambiente espiritual en nuestras familias? ¿Cómo hay responsabilidad en nuestras casas? Porque el hombre iracundo promueve contiendas, le hace propaganda a que todos se agarren, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. También, como consecuencia emocional y en nuestras relaciones interpersonales, en el enojo causa un retraimiento. ¿A qué me refiero con esto? La persona elude el problema entregándose de lleno al trabajo o a otras actividades. Cuando estamos enojados, muchas veces comienza a haber una división, aún entre los matrimonios. Y nos refugiamos en el trabajo o en otras actividades. ¿Por qué? Porque estamos huyendo del problema. También causa introversión, que quiere decir que muchas veces el enojo se guarda, se esconde, no se expresa. Por fuera parece haber calma y un buen sentido de humor, pero mientras por dentro estamos como una bomba de tiempo a punto de explotar. Estamos como ese segundero que va avanzando a punto de estallar. ¿Por qué? Porque hemos acumulado enojo tras enojo. También el enojo trae consecuencias espirituales. Y déjame decirte que la ira no solo es una debilidad, sino también es un pecado. Es un pecado. Dice Gálatas 5:19, acompáñame por favor. Dice: cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, dice, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Qué interesante que muchas veces como cristianos medimos los pecados. Tal vez nos decimos entre nosotros: pues gracias a Dios ya no hay fiestas desenfrenadas, ya no estoy pegado a la bebida, ya Dios me libró de esto. Y como que menospreciamos el hecho de que estemos airados y que estemos ofendiéndonos en nuestros hogares los unos a los otros. ¿Por qué? Porque medimos los pecados. Pero déjame decirte que Dios no mide los pecados. Para Dios los pecados son iguales. Es igual delante de Dios decir una mentira a robar. Lo que pasa es que los pecados tienen diferentes consecuencias. Tú mientes, pues vas a decepcionar a alguien, vas a quedar mal con alguien. Tú robas, pues te vas a enfrentar a la ley. Y muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, como que no ponemos atención a esta situación de la furia, del enojo, de la rabia. Soy buen cristiano, leo la Biblia, oro con mi familia, vamos a la iglesia. Pero que nadie me contradiga porque exploto. Y cuidado, yo creo que Dios quiere tratar. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrían ríos de agua viva. Di conmigo: Señor, transfórmame desde mi interior hacia mi exterior. Hay ocasiones, hermanos, que no está fluyendo agua viva desde mi interior. Está fluyendo enojo, está fluyendo ira, está fluyendo queja, ingratitud. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Muchas veces peca. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca.
Esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿es válido el enojo algunas veces? ¿Es válido el enojo? Quiero platicarte un testimonio, una experiencia. Una vez me dijo una hermana, pastor, me siento bien culpable. ¿Por qué? Porque estoy llena de ira y sé que no está bien. Yo sé que la Biblia dice que es malo enojarse, pero no puedo. Ha sido muy injusto lo que me hicieron. Yo sé que la Biblia dice que necesito perdonar, pero no puedo perdonar. Y me hizo esta pregunta, pastor, ¿por qué en la Biblia dice que Dios sí se puede airar y yo no puedo tener mi ira? Y yo no puedo estar en ira. ¿Por qué, pastor? Bueno, déjame decirte que hay una diferencia entre el enojo de Dios, entre la ira santa de Dios y la ira del hombre. Yo quiero enseñarte un poco sobre esto. Bueno, la ira de Dios, según la palabra de Dios, es controlada y tiene un propósito. Pero la ira del hombre, amados, es descontrolada. No tiene paciencia, no tiene propósito. El propósito es defender mi razón y que se respete mi razón. La ira de Dios carece de odio, de malicia y de resentimiento. Pero en la ira del hombre, en el enojo del hombre, hay odio, malicia y resentimiento. La ira de Dios no es egoísta. La ira del hombre es egoísta. La ira de Dios es expresión de una preocupación. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Entonces Dios está airado. ¿Por qué? Porque sabe que hay una consecuencia por el pecado. Pero en la ira del hombre es expresión de indignación, porque se ha pisoteado mi yo, mi ego. La ira de Dios es para corregir o limitar el comportamiento, pero en la ira del hombre es para desquitarse y destruir al individuo que me ha hecho daño. La ira de Dios es una manifestación de amor y de interés. Tú puedes ver en la palabra de Dios que cuando Dios mostró su ira al pueblo rebelde, al pueblo desobediente, era porque tenía un interés, una preocupación de volverlos al camino donde Dios les iba a bendecir. Pero en la ira del hombre es para desquitarse, destruir, es una expresión de venganza. La ira de Dios no busca romper las relaciones, pero la ira del hombre busca herir y romper relaciones. La ira de Dios surge ante la injusticia, pero la ira del hombre surge ante la violación del yo. La ira de Dios surge ante la desobediencia deliberada, pero en la ira del hombre surge ante aquellos que me ofenden, ante aquellos que me ofenden. Es muy diferente la ira de Dios y la ira del hombre. No se puede comparar, no hay comparación. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, el enojo de nuestro Señor hacia el pecado, es con el pecado, no con el hombre. Porque Cristo tenía una naturaleza santa y divina, y tú puedes ver en el Evangelio que esa naturaleza estaba dirigida hacia la injusticia, ese enojo ante la injusticia, ese enojo contra el pecado. Pero la ira del hombre está dirigida hacia personas con un deseo de venganza. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces ¿está bien enojarnos? ¿Está bien enojarnos? ¿Nos podemos enojar? Efesios 4:26, vamos a explicarlo detenidamente. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Diga conmigo otra vez, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate bien, este es el único verso en la Biblia que parece admitir el enojo, que pareciera que está permitido enojarse. Y vamos a examinarlo con cuidado. Dice, airaos o enojaos, pero no pequéis. Fíjate bien cómo el primer requisito ciertamente limita la ira del hombre.
Dice, no pequéis. O sea, airaos es normal porque somos humanos. Me enojo porque soy humano. Pero aquí está el primer limitante. No pequéis. Entonces quiere decir que llega un momento donde tu enojo ofende a Dios. Y el segundo punto nos da ese límite que llega a ofender a Dios. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta es la segunda limitación, obviamente, que nos está dando el Señor. Y esto exige que mi enojo sea inocente, que no se extienda más de la puesta del sol de ese día. Entonces llega el punto donde el enojo normal, si se extiende, ofende a Dios y estamos en problemas con Dios, ofendiendo su voluntad, robando la bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, porque el enojo inocente se dilató, se hizo más grande. Incluso el versículo 27 sugiere que si se permite que el enojo inocente vaya más allá de la puesta del sol, le damos lugar al diablo. Qué interesante cómo una emoción normal, descontrolada, sin preocupación de tratarla a la luz de la palabra, nos puede llevar a abrir una puerta al diablo, que es el destructor de nuestras almas, que ha venido a robar, a matar y a destruir. Qué interesante que un enojo no dominado, no tratado a la luz de la palabra, nos puede llevar a destruir la paz en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en la relación con nuestros hijos. Entonces la Biblia está admitiendo la indignación santa. Airaos, pero no pequéis. Pero está condenando todo el enojo provocado por el egoísmo. ¿Por qué por egoísmo? Porque no queremos perdonar. Y yo quiero decirte algo, iglesia, somos egoístas cuando no queremos perdonar. Somos egoístas porque ya tenemos el perdón de Dios a través de Cristo. Pero cuando no queremos perdonar, estamos siendo egoístas. Yo no te doy lo que por gracia tengo. Entonces se experimenta indignación justa cuando se da uno cuenta que se ha cometido una injusticia aún contra otra persona. Por ejemplo, cuando sabemos un caso de injusticia, de un ladrón que robó a una viejecita, hay una indignación justa. Pero es interesante que esa indignación justa no se queda cuando se pone el sol en ese día. Es fácil olvidarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. Pero cuando se lastima mi yo, mi ego, cuando se ofendió a la persona que amo, a mis hijos, hay indignación justa. Vemos el noticiero, vemos muchas injusticias que pasan con la gente, con los pequeños, y hay una justa indignación, hay un enojo, pero se pone el sol y estamos bien, tranquilos, no tenemos problema con soltarlo. Pero cuando se trata de nosotros, ¿cómo batallamos para dejar el pecado de la furia, de la ira? Cuando alguien te rechaza, te insulta o te injuria, es un asunto diferente. No, ¿cómo voy a olvidarlo? Y esto funciona mucho para que el diablo destruya matrimonios. Es que ¿cómo te voy a perdonar? Tú te mereces ley del hielo. Eso te mereces. ¿Cómo te voy a perdonar? No, tienen que pasar de perdiz 3 días, que hagas puntos para perdonarte. Pues esos 3 días el diablo entra y deshace lo que el Señor te ayudó a construir. Así está diciendo Pablo a los Efesios. Tenemos un ejemplo muy claro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que nuestro modelo a seguir es Jesús? ¿Cuántos lo saben? Dale un aplauso a Jesús porque Él nos ha trazado el camino. Él es el camino,
Él es la verdad y es la vida que estamos buscando. Él es la vida plena que estamos buscando. Dios quiere vida plena para cada uno de nosotros. Y mira, Jesús es un claro ejemplo. Ahí en Mateo 21, Él se enoja con los campistas. Él llega al templo y dice que tira las mesas donde estaban comerciando algunas ofrendas para el sacrificio. Tiene una indignación santa porque estos campistas, ¿sabes lo que estaban haciendo? Estaban ayudando, estaban promoviendo que el pueblo de Dios fuera un pueblo ocioso y malagradecido. Porque la ley de Moisés exigía que a Dios se le presentara sacrificios de calidad, ofrendas de calidad, que te hubieran costado. Incluso tú tenías que criar ese cordero y que fuera un cordero sin defecto, bonito, agradable a Dios. Y los campistas estaban vendiendo ahí las ofrendas. Entonces ya el pueblo decía, no hombre, pues para qué molestarnos en llevar ofrendas, ahí las compramos. Y Jesús se indigna y volca las mesas y los corre. Y mi casa será llamada casa de oración. Hay un enojo santo por la injusticia que se está haciendo. Incluso estaban ahí como comerciando con el cambio romano. Se quedaban una ganancia estos cambistas. Y es impresionante ver a Jesús corriendo a estos ladrones y hey, ustedes cueva de ladrones, vámonos. Pero es impresionante ver a Jesús capítulos más adelante en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, qué ejemplo de vida. Yo puedo enojarme ante la injusticia, hacer el bien, buscar hacer algo con la injusticia que estamos viendo. Pero yo no puedo permitir que mi corazón se llene de una furia por un enojo añejo guardado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso Jesús se indignó, se enojó con los fariseos porque eran lobos vestidos de ovejas, malinterpretando la ley, torciéndola a su beneficio. Pero en la cruz Él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, que el Señor nos dé esa gracia para perdonar, que el Señor nos dé esa gracia para vencer el enojo que muchas veces está echando a perder la paz en nuestros hogares. Entonces, ¿cómo vencer el pecado? ¿Cómo venzo el pecado? Yo estoy convencido que uno de nuestros peores enemigos es la impaciencia. La impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? Es ser incapaz de soportar molestias. Hemos desarrollado un criterio donde si yo no soy molestado, si todo está como yo quiero, voy a ser paciente. Pero te tengo noticias. El perfeccionismo no funciona en la vida cotidiana. Si no hay niños pequeños, hay niños jóvenes. Hay jóvenes en la casa. Y si no se descompuso el carro, se va a descomponer la lavadora. Y si no hubo problemas en el trabajo, va a haber problemas con los suegros. Vivimos en un mundo imperfecto y el perfeccionismo se tiene que vencer y quitar de nuestras mentes. Entonces, ¿cómo podemos vencer el enojo? Es muy sencillo. Número 1, andando en el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 dice, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es desde mi interior hacia mi exterior. Paciencia, templanza, benignidad, mansedumbre. ¿Sabes qué significa mansedumbre? Fortaleza sujeta a control. Yo sé cómo ofender. Yo sé cómo darle duro a ese. Pero yo me controlo porque honro al Señor con mis labios, con mis actitudes, con mis hechos. Eso es lo que el fruto del Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros.
¿Qué es la paciencia que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nuestras vidas? Es la capacidad de resistir con calma, comprensión y clemencia, soportando molestias, trabajos y adversidades con fortaleza y resignación. ¿Se te olvidaron las llaves? No, que no se te olviden las llaves, porque no hay tolerancia. Y curiosamente, los que se enojan por esos pequeños detalles, cuando a ellos les pasa, ¿verdad? Que nadie se enoje con ellos. ¿No se han fijado? Curiosamente no hay tolerancia para los demás, pero cuando de ellos se trata, sí quieren tolerancia. ¿Qué es la paciencia? Es la tolerancia hacia alguien o algo durante un lapso de tiempo, generalmente sin queja. Fíjate lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Que dejes la queja en el momento en que estás esperando. Aunque no necesariamente sin sufrimiento. Implica sufrir circunstancias adversas. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, amados, nunca se debe de confundir. El fruto del Espíritu Santo, escucha bien, es independientemente de lo que yo esté viviendo a mi alrededor. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo quiere lograr algo en mi vida, que desde mi interior corran ríos de agua viva sin importar lo que esté sucediendo. Pero la mayoría de las veces somos susceptibles a lo que está sucediendo. Eso no es vivir en el fruto del Espíritu Santo. O sea, tú puedes tener paciencia aunque tu circunstancia amerite queja. Tú puedes vivir libre de queja aunque tu circunstancia amerite que te estés quejando en todo momento del trabajo, de la economía, de los hijos, de tu esposo, de tu esposa. Aunque amerite mi circunstancia queja, el Espíritu Santo puede hacer algo en mí tan poderoso que salgan ríos de agua viva, alabanza en medio del desierto, gratitud en medio de una sociedad ingrata que solo está viendo la mancha negra y no ven la gracia que el Señor ha derramado. Una pared blanca el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos donde la queja abunda, donde la ingratitud quiere reinar en los hogares. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista la obra del Espíritu Santo que el Señor quiere obrar en nuestras vidas, desde mi interior hacia mi exterior. Ahora, ¿qué es la templanza? Yo quiero definir qué es la templanza. Es el dominio propio, es el control de sí mismo. Es una mente dominada, es una moderación, es sobriedad, es continencia, es una virtud que consiste en moderar los apetitos y los placeres de los instintos. Por eso dice Pablo en los Gálatas: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, vivir en la nueva naturaleza que Cristo ganó por mí en la cruz del Calvario. Entonces la vieja naturaleza que estaba esclava a las circunstancias, al enojo, a la ira, se puede vencer con la nueva naturaleza según Dios. Se puede vencer, hay esperanza. ¿Por qué? Porque seguimos a un Cristo vivo y poderoso. Ahora, para vencer el enojo en la vida cotidiana debemos de ver Colosenses capítulo 3. Y número 2, yo te digo, ¿cómo venzo el enojo? Hacer morir la ira, dejar la ira. Hacer morir, dejar la ira. Colosenses 3, verso 5 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí está el enojo santo de Dios. Dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice: pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Di conmigo: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado
habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses está siendo bien claro. Número 3, vestíos de humildad y perdonar, dice. Vestíos de humildad y perdonar. Y antes de leer Colosenses, porque vamos a seguir leyendo en Colosenses, decidir perdonar nos va a ayudar a ser libres del enojo. No podemos perdonar porque seguimos enojados con el que nos ofendió, hermanos. Y el enojo nos ciega. Nos ciega. Y nos roba nuestra atención de las cosas que realmente valen la pena. Escucha con atención lo que te voy a decir. El perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia el presente y el futuro. Y sobre todo, te va a cambiar a ti. Eso es lo que hace el perdón. Colosenses capítulo 3 verso 12 dice: vestíos pues. Vestíos pues. ¿Qué significa? Ponte la nueva naturaleza. Ponte el nuevo hombre que el Señor ha creado en ti, la nueva mujer de Dios que Dios ha creado en ti. Ponte, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Dios te escogió. Dios te escogió, por eso estás en los caminos del Señor, por eso tienes interés por la palabra de Dios, porque el Señor puso sus ojos en ti. Él te ama y quiere transformar tu vida. Dice: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Es que si no grito, no me hacen caso. Es que si no exploto, no me hacen caso. No, el vínculo perfecto es el amor. Aquí dice Colosenses, es el amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice, y ser agradecidos. Ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabes cómo vencemos el enojo? Número 4, ser agradecidos con Dios. Si tu enojo es por frustraciones normales de la vida, practica la gratitud. Practícala, levántate en la mañana dándole gracias al Señor. La vida no es perfecta y nunca lo va a ser, pero el enojo, yo quiero decirte que nubla la visión de valorar realmente lo que vale. Cuando la vida no marcha como tú esperabas, los negocios no marchan como tú esperabas, la gente no responde como tú quisieras que respondiera, dale gracias al Señor porque te concede un día más de vida en sus caminos. Dale gracias al Señor porque se fijó en ti, porque eres un escogido de Dios. Dale gracias al Señor porque es suficiente motivo para levantarte cada día por el simple hecho de que Él fue a la cruz por amor a ti y te ha redimido y te ha dado una vida eterna que es en Cristo Jesús. Vamos, ¿cuántos están agradecidos esta tarde? Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, si el enojo es por envidia, confiésaselo a Dios. ¿Sabes cómo se vence la envidia? Agradeciendo a Dios por lo que tú tienes
por lo que tú tienes. La envidia hace que tú estés poniendo la atención en lo que los otros tienen, en el trabajo que tiene mi amigo. Es que mi amigo sí tiene buen trabajo, trae mejor carro que yo. Entonces te importa más lo material que lo espiritual, que lo eterno. Pesa más para ti lo placentero, lo que perece, que lo espiritual, que lo que Dios puede hacer en tu corazón. Eso le estás demostrando a Dios. Vamos, que se levante un pueblo de Dios fuerte, esforzado, agradecido, que adora a Dios en todo momento. Suficiente motivo tenemos para rendir nuestras vidas al Señor. Muchas veces sentimos envidia porque creemos que Dios bendice a otras personas más que a nosotros. La amiga tiene un matrimonio perfecto, lo vemos en Facebook. A la vecina ya le picharon, ya le compraron unas vacaciones en Cancún. Y estamos envidiando y no somos agradecidos. Y te dices, bueno, ellos ya se fueron a Cancún y yo no he podido ir ni al vado de Mioki. Cuidado con las redes sociales. Yo las uso, la iglesia las usa para difundir el evangelio, pero cuidado. De repente vemos ahí las publicaciones ahí en la playa y decimos, ¿por qué nosotros no? Cuidado, no digas eso. Todo el mundo publica, ¿no?, las vacaciones soñadas, pero no publican con cuánto se quedaron de deuda en la tarjeta de crédito. Todo el mundo publica ahí su restauranzote, pero no publican la cartera vacía tan solo con 20 pesos. Amados, seamos conscientes que la gratitud va a vencer la envidia, el enojo que sentimos en ocasiones. Y hay que ser sinceros delante de Dios, porque nuestro corazón lucha con todas estas cosas. Necesitamos darnos cuenta que estamos provocando enojo en los demás. Durante todo este tiempo que lleva el mensaje, tú has estado pensando en qué te enoja o quién te enoja. Pero yo quiero llevarte a que tú medites en esta tarde que tú también estás provocando enojo en los demás. Y la Biblia dice que lo que sembramos cosechamos. Muchas veces tú eres preso del enojo y de la furia porque tú estás sembrando eso en los demás. Y Colosenses lo dice, Colosenses 3:18. Fíjate lo que dice: casadas, estar sujetas a vuestros maridos. Entonces quiere decir que cuando las casadas no se sujetan a sus maridos, ellas provocan un enojo en ellos. Y luego dice, como conviene en el Señor. ¿Qué te conviene en el Señor, familia en Cristo? El orden de Dios. Y luego dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hombres, estás enojado tal vez porque tú has provocado enojo en tu esposa siendo áspero con ella. Siendo áspero con ella. No la amas como Cristo ama a la iglesia. Entonces tú siembras enojo y estás cosechando enojo. Ni sabes por qué estás tan enojado. Es porque estás recibiendo una cosecha de tu siembra. Y luego dice, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces los padres pueden estar irritando a sus hijos, provocando enojo en sus hijos, trayendo desaliento en sus hijos. ¿Por qué? Porque los están irritando con sobreprotección, con perfeccionismo, poniendo a tu cariño y a tu amor condición. Demuestras condición cuando demuestras amor incondicional con tus palabras, pero demuestras un amor condicional con tu perfeccionismo. Entonces, si haces lo que te pido en la casa, si traes las notas que te pido que traigas, entonces sí demuestro un amor. Y no estoy hablando de ser pasalones con los hijos.
Estoy hablando de mostrar un amor incondicional. No estoy hablando de poner una mano blanda y no hacerlos responsables de sus malas decisiones, no. Estoy hablando de un amor incondicional para ellos, que no cause que estén enojados con nosotros. Siervos, obedecer en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero y temiendo a Dios. Muchas veces estamos enojados porque nuestros trabajos servimos al ojo y no servimos con excelencia y no somos excelentes y estamos provocando enojo en nuestros patrones. Entonces lo que sembramos cosechamos. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Fíjate bien, mas el que hace injusticia va a recibir la injusticia que hiciere. Entonces yo provoco enojo a mi esposa, yo provoco que mis hijos estén enojados con mi trato áspero, con mi trato violento tal vez. Entonces yo voy a recibir la injusticia que yo estoy dando. Y es un círculo vicioso. Yo doy enojo, recibo enojo. Necesitamos pedirle perdón a Dios, amados, porque hemos provocado enojo en los demás. Sembramos enojo en los demás y cosechamos enojo también. Yo quiero decirte esto y quiero que lo anotes. Persona, hijo de Dios, que tenga un entendimiento de la recompensa eterna, disfrutará cumplir con cada rol y responsabilidad en su vida agradando a Dios. Si tú tienes en claro y valoras la recompensa eterna, tú vas a disfrutar el rol que te pertenece en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que estés. Lo vas a disfrutar haciéndolo agradando al Señor. Me gustaría invitarte a que te pusieras de pie, por favor. Yo creo que el Espíritu Santo quiere que enfrentemos nuestro enojo el día de hoy. No negarlo, no negarlo. Quiero terminar con esto. Es bueno tener amistades, correr a ellas, mujeres con sus amigas, hombres con sus amigos. Es bueno, siempre y cuando sean maduros espiritualmente y te puedan dar un consejo para desahogarte. Pero yo te quiero decir algo. Lo que realmente funciona para ser libres del enojo es expresar y traer tu queja delante de Dios. Andamos como bombas de tiempo porque no tenemos la disciplina de desahogar nuestro corazón en la presencia de Dios a través de la oración. Parte fundamental de una vida de oración sana es la sinceridad. Dice el Salmo 142, verso 1: con mi voz clamaré a Jehová, dice. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Delante de Él. Primero delante de Él. Cuando haya un problema entre los matrimonios, qué bueno va a ser cuando tú, en lugar de reclamar a tu cónyuge, de airarte, de explotar contra él, contra ella, tú primero oras y le dices al Señor cómo te sientes y eres sincero delante de Dios. Señor, ya no aguanto esta situación, te necesito. Y después, con la sabiduría que viene del cielo, entonces ahora sí enfrentarlo, hablarlo, pedirse perdón mutuamente. Qué bueno es pasar tiempo en oración
sacando lo que hay en tu interior delante de la presencia de Dios, y estar dispuestos a ser corregidos, exhortados, llevados a arrepentimiento. Dile al Señor en esta mañana: Padre, vengo delante de ti, porque yo no quiero estar lleno de queja, Dios, y andando por ahí, Señor, quejándome de la vida, quejándome del matrimonio, quejándome de mis hijos. Yo no quiero, Señor, ser esclavo a la furia, a tener estos arrebatos, si es el caso, dile, a tener estos arrebatos donde maldigo, donde tiro la toalla. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Si en el transcurso de este mensaje tú has detectado alguna herida de rechazo, aún desde tu niñez, el Señor quiere sanarte. Dile: Señor, yo me arrepiento del enojo. Yo me arrepiento del enojo. Y yo decido perdonar. Yo decido perdonar. Si en tu casa hubo esta cultura de gritos, de ser explosivos, dile al Señor en tu lugar: Señor, te doy gracias porque he sido llamado a una nueva vida. Yo decido romper los moldes. Yo decido ser manso y humilde, Dios. Señor, si en mi familia yo vi que se callaban y no se disculpaban y había ley del hielo, yo decido perdonar, y en este momento yo decido ser alguien perdonador. Alguien perdonador. Vamos, dile, iglesia: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el enojo no nos robe la paz. Vamos, dile, Señor, que la frustración, Señor, que el ser explosivos, que el ser, Señor, iracundos, no robe la paz en nuestras familias. En el nombre de Jesús te entregamos todo enojo. Dile al Señor cómo te has sentido. Me molesta esto, Señor. Quiero abrirte mi corazón. Me molesta tal situación. Me molesta que no cambie esta situación, que no cambie esta persona. Mas sin embargo reconozco que tú me has llamado a perdonar, aunque no cambien las personas, por bien de mi relación contigo y de mi paz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que están lejos de Dios. Tú mismo sabes que no estás cerca de Dios. Yo quiero decirte que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Yo quiero decirte que solo a través de la fe en Jesús tú puedes acercarte a Dios y disfrutar una relación personal con Él a través de Cristo. Quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que se sienten que han fallado tanto, que son indignos de Dios. Quiero decirte que Jesús a eso vino al mundo, a perdonar, a llamar a justos, a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vino a llamar a justos ni a santos, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, a justificarlos cuando se cree en el sacrificio de Cristo como único medio para salvación. Yo quiero invitarte a que repitas esta oración después de mí, y toda la iglesia vamos a hacerlo después de mí también contigo. Dile al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor, te entrego mi vida. Perdóname, Señor, porque he fallado. Perdóname, Jesús, por mis pecados. Confieso que tú eres el Señor de mi vida. Dame una nueva vida, Señor. Quiero estar libre de la amargura, del enojo, del resentimiento, y valorar, Jesús, todo lo que tengo en ti y todo lo que la vida en ti me promete. Una vida plena, Jesús, una vida eterna contigo. Te doy gracias por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te bendigo. Quiero invitarte a seguir a Jesús. Quiero invitarte a asistir a la iglesia. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú quieres crecer en fe, tú tienes que oír
constantemente la palabra de Dios. No te conformes solamente escucharla por línea, a verla por internet. Es necesario participar de este ambiente espiritual, de gratitud a Dios, de búsqueda de Dios, para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Amados, pues Dios les bendiga.